que las tomas de muestras se hicieron o no con la asistencia de un defensor que también está involucrado con la cuestión de la defensoría. Pasemos ya de la cuestión de la procedencia a analizar esos temas. Pudiéramos pensar que todos vamos a decir que sí es un tema también de constitucionalidad que refuerza la procedencia, pero si dijéramos que no, entonces estaríamos metiéndonos a la inoperancia dentro de un estudio de procedencia. Entonces yo sugiero, por favor, que pasemos adelante ya al análisis, partiendo de que sí es procedente este recurso, al análisis concreto de los agravios en todas sus facetas, incluyendo la posibilidad de hacer una suplencia de la queja. Señora Ministra Piña. Gracias. Yo estoy de acuerdo, en lo particular coincido con lo que dice el ministro Pardo, que se tiene que analizar, pero no tendría inconveniente que estableciéramos la procedencia en términos del 242, pero lo que se tiene que quedar claro para realizar proceder en esos términos sería, uno, si el ministro ponente va a quitar del capítulo de procedencia los otros temas, y dos, si no los quita, tendríamos que regresar la votación a decir, pues esto no es materia, porque el proyecto como está dice que sí es materia, y la materia es lo que tenemos que analizar. Si quita los dos temas y le da la procedencia por el 242, se podría analizar como usted dice, pero siempre y cuando el ministro ponente lo acepte, yo no tendría ningún problema en llevar ese esquema, pero el que se quede desde el capítulo de procedencia, yo no estaría de acuerdo. No. Bueno, entonces yo le pregunto al señor ministro ponente, al señor ministro Cosío, si no es que no vayamos a estudiar ese tema, lo vamos a estudiar y podemos decir que es inoperante o que es fundado, pero ya como un análisis del concepto propiamente. Sí, estoy en la página 24 del proyecto, señor ministro, y voy a dejar los párrafos 38, 39, 40 y 41, donde doy procedencia por el 242. Quitaría el último párrafo del 24 y de los párrafos 42 a 52 inclusive, para efectos de dejar estas cuestiones. Entiendo que se reservarán para el momento en que entremos a los puntos tercero y cuarto sus argumentos sobre procedencia, y entonces pues ahí ya nos argumentaremos sobre eso. Pero entonces quedaría con esto, y simplemente en términos de la fracción séptima, etcétera, es procedente, el artículo 107, el artículo 81, fracción tercera de la ley de amparo, etcétera, y con eso queda, y entramos a la cuestión por el 242 y ya veremos lo demás. Listo. Muy bien. Entonces, si no tiene inconveniente, señor ministro Cosío, establecida la procedencia del recurso, entraríamos al análisis del 240. ¿No lo votamos? ¿Mande usted? ¿No lo votamos? ¿La procedencia? Ya la votamos. Ok. Sí. Sí, señor presidente. Estoy en la página 28. El capítulo es el sexto, consideraciones jurídicas. Lo que hemos hecho en el proyecto, porque son temas diferenciados y además ahora se va a ver la ventaja de haberlo hecho así, es dividir los temas en relación con 4 preguntas específicas. La primera pregunta la hacemos de esta forma. ¿Es cierto que el artículo 242, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal, a no definir la expresión que emplea de, se abren comillas, estado de ebriedad, se cierran comillas, no es violatorio de los artículos 1 y 14, párrafo 3 de la Constitución en lo relativo al principio de legalidad de las normas penales en su vertiente de taxatividad? Y lo que se está contestando en primera pregunta, voy a las páginas 39 y 42 del proyecto, es que no se viola este principio de taxatividad. Se utilizaron algunas condiciones médicas, estuvieron aprobadas aquí. Quisiera agradecer a la Academia Nacional de Medicina, a 2 de sus muy distinguidos integrantes, el que hubieran hecho estos análisis de forma muy correcta y además muy generosa, para efectos de dar un contexto no solo jurídico, sino también a partir de algunos elementos médicos que obran en el expediente, y creo que este primer tema está resuelto de esta misma manera.
La respuesta final está en el párrafo 81, página 41, donde dice: el Tribunal Pleno de la Suprema Corte reitera que la inconstitucionalidad planteada por el quejoso y recurrente respecto del 242, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal es infundada en virtud de que dicha norma no viola el principio de legalidad de las normas penales en su vertiente de taxatividad, pues la misma tiene una perfecta alineación a los artículos 1 y 14 de la Constitución. Este sería, en brevísima síntesis, este primer aspecto, señor presidente. Gracias, señor ministro. Solo para precisión y en el acta, el tema de la debida defensa ya no es parte del análisis de procedencia y lo estudiaremos a continuación. Perfecto. Gracias. Sí. Y perdón, si me permite, los párrafos 42 a 52 serían los que estaría eliminando para dejar esta precisión. Exacto. Para que tome acta también, señor secretario. Gracias. Señor ministro Pérez Dayán. Y en el fondo del asunto, señor ministro presidente, expreso estar esencialmente de acuerdo con el tratamiento que confirma el pronunciamiento del Tribunal Colegiado Revisado en cuanto a que este precepto no viola el principio de taxatividad, básicamente por las razones de que este debe entenderse en su estricta literalidad y tampoco la ley en este sentido pudiera generar un estado de incertidumbre o indefensión tal que bajo esta perspectiva pudiera violar incluso el principio de tipicidad. Sin embargo, quiero recordar a todos ustedes que aun cuando la información recabada por el señor ministro ponente resulta de sumo interés e importancia, no sé si hubiera realmente un fundamento en la ley de amparo que permita en la instancia de revisión y aún en el amparo directo que un tribunal que conoce de este medio de control constitucional pueda recurrir a la información muy valiosa, insisto, pero quizá procesalmente improcedente, sobre argumentos o reflexiones que pudieran ilustrar el pensamiento de cada uno de los juzgadores. Lo digo porque quizá en la evaluación que se haga de esta información, las propias partes que intervienen en el juicio quisieran expresar una opinión. Yo no dudo que una de las características de las sentencias es el grado de información de quien la pronuncia, mas sin embargo este es enteramente privado. Si esto se incorpora a un expediente, creo que tiene que ser motivo del conocimiento exacto de cada una de las partes y la oportunidad que tengan ellas, si es que consideran conveniente, expresar un punto de vista acerca del mismo. Si ustedes consultan muy informado en este sentido literal el proyecto que tenemos a consideración, en su punto número 23, hoja 8, se da cuenta de un oficio signado por el señor ministro ponente a efecto de solicitar al presidente de la Academia Nacional de Medicina la designación de expertos en torno al análisis químico de la muestra biológica de orina con la finalidad de contar elementos indispensables para proveer en el presente asunto. Creo que es importante que la decisión de un juez se robustezca, mas si esta, como efectivamente sucedió, y así lo explica el propio proyecto, se incorpora al mismo expediente y sirve, como lo dice el párrafo 76, como sustento de una determinación, yo no cuestiono que quizá un amparo evolucionado pudiera llevarnos a este tipo de informes, complementos y conceptos que pudieran ilustrar y dar por consecuencia una sentencia robusta y exacta. Lo cierto es que la mecánica procesal, muy en lo particular la del amparo directo, que analiza un acto jurisdiccional, aún con un tema de suplencia de queja y tratándose la materia penal, aún ante la ausencia de conceptos de violación, pudiera generar la convicción de que éste integre los autos y no solo ello, sea el sustento de una determinante. Y lo digo simplemente porque no encuentro alguna disposición en la ley de amparo y su carácter sumario que pudiera permitir hacerse de mayor información ya en la instancia de amparo directo en revisión, y me atrevería a decir, aún en el amparo directo en su etapa inicial,
que le dé una directriz, ilustre o pueda permitir que el juzgador a partir de ella tome una determinación que a su juicio resulte la correcta. La única manera de pensar que esto pudiera suceder es dando participación a quienes intervienen en el juicio. Sin embargo, es importante recordar que en el amparo directo se hace un control respecto de una sentencia y el propio órgano jurisdiccional que la dictó bien podría argumentar que esto no fue motivo de deliberación, pues ninguna de las partes lo puso a su consideración. De ahí que a lo mejor el futuro del juicio de amparo permitiría en circunstancias como estas allegarse de cierta información, pero mi duda queda en qué tratamiento procesal le debemos dar. Por eso, aun cuando yo estoy de acuerdo en que la pregunta aquí formulada debe contestarse afirmativamente a partir de la negativa del amparo que expresó el tribunal colegiado y que es motivo de revisión, esto es, que no resulta violatoria del principio de taxatividad la disposición cuestionada, yo prescindiría de lo que se incorporó oficiosamente al expediente y que de alguna manera es sustento de su decisión. Por ello, no obstante estar de acuerdo con la conclusión, lo que se dice en el párrafo 76 y subsiguientes a partir de las notas expresadas por los expertos, creo no estaría de acuerdo a la mecánica procesal y de ser esto así tendríamos que haber dado vista para que se conociera ello. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor el ministro Pérez Dayán. El señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo nada más quisiera apuntar que para mí no se trata de una prueba pericial ni se trata de una cuestión, es pues prácticamente una opinión doctrinal, que en lugar de que le encuentre uno en un libro, pues le encuentra uno en una pregunta que se le hace a una persona y por lo tanto para mí no sería necesario que se llevara todo el procedimiento primero en forma de una testimonial y segundo que existiera o no la posibilidad de que el instructor la desahogara o ordenara su desahogo. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Aquí en el Tribunal Pleno hemos tenido varios casos en este sentido. El primero, hace ya muchos años, en un proyecto del señor ministro Silva Mesa sobre VIH-Sida. Otro que recordarán, porque ya estaban varios de los aquí presentes, en el caso de la indemnización del predio del Encino, o en otros casos los temas que tenían que ver con la interrupción del embarazo, y en otros más con la píldora llamada así del día siguiente. En todos estos casos hicimos esta solicitud de información para tratar de ilustrar el juicio del juzgador. En el caso de la sala recuerdo asuntos de diabetes, obesidad, escoliosis y algunos otros temas que tenían que ver con la Ley de Seguridad de las Fuerzas Armadas. El fundamento, y yo creo que es importante la pregunta que nos hace el ministro Pérez Dayán, lo hemos estado obteniendo del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio, como todos sabemos, de nuestra ley de amparo en términos del segundo párrafo del artículo segundo. Aquí dice lo siguiente el 79, para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que le pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que la de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Yo entiendo que hay una serie de expresiones que no son del conocimiento común de nosotros. Esto suele quedar comprendido bajo esta frase que es bastante críptica de que el juez es perito de peritos. Pero digamos, esto es una forma para cerrar los procesos, pero no me parece que tampoco nosotros, menos hablo por mí, tengamos la impresión de que nosotros sabemos todo de todo. Entonces, en los casos en los que, por ejemplo, el caso de las Fuerzas Armadas, era difícil diferenciar entre el VIH y SIDA como dos formas de padecimiento, o en el caso de qué es exactamente una escoliosis y qué capacidades tiene o qué condiciones tiene para incapacitar a una persona, etcétera, o en el caso de si la píldora al día siguiente
impedía que se fecundara el óvulo o se fijara en el endometrio, en fin, una serie de cosas que son importantes, hemos estado recurriendo a este tipo de cuestiones en términos del artículo 79. Tal vez lo que podría yo hacer, siguiendo lo que también decía el ministro presidente, es poner esos fundamentos, no solo el 79, el del segundo, sino también los precedentes, para que no se vea que este es un ejercicio pues simplemente arbitrario, sino que tiene ya una doctrina, me parece aquí, construida por tanto el Pleno como con las salas, al menos por en la que yo estoy adscrito, la primera, y creo que con esto se podría satisfacer. De otra forma, lo que estaríamos nosotros haciendo es ordenar periciales, que desde luego no ha sido este el caso, ni tendríamos por qué someter cuestionario, en fin, todas las cosas que de la mecánica de desahogo. Creo que es una cuestión distinta y me parece que ilustra mucho, o nos ilustra mucho, al menos lo digo para mí, los elementos que están sometidos a la discusión en los asuntos jurisdiccionales. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Coincido con lo que acaba de decir el ministro Cosío, las referencias que él ha dado tanto del Pleno como de la primera sala. Cuando en el Tribunal Constitucional nos enfrentamos a un tema que engloba o que conlleva, en este caso, cuestiones médicas, pues hay dos maneras, como en las instancias en donde estamos nos podemos enfrentar a la situación. Una es allegarnos toda la literatura más autorizada y actual, tanto la que esté en internet como en versiones impresas, como lo hizo la primera sala, por ejemplo, en el caso del tema de la marihuana. U otra es pedir una opinión que no es un peritaje, porque normalmente se pide una opinión a institutos, a instituciones o a científicos que están más allá de cualquier controversia y duda, y se hacen las preguntas en abstracto para que nos informen, nos orienten qué consecuencias puede tener el alcohol o esta enfermedad, cómo cambia la conducta, etcétera. Yo recuerdo algún caso al Instituto de Neurología donde tendríamos que determinar cierta enfermedad, qué tanto afectaba las posibilidades volitivas o no de una persona. Nos respondieron una serie de preguntas y esas preguntas nos orientaron a la sala para poder tomar una decisión jurídica, pero que estuviera lo más cercana o apegada a lo que la ciencia médica había determinado hasta ese momento. Yo creo que estos párrafos 76 a 79, por ejemplo, en el peor de los casos, se pueden quitar y no pasa nada, porque de aquí no se deriva la constitucionalidad de la norma. Pero si se quitaran sería porque en un momento consideramos que no son indispensables, pero no porque no hubiera fundamento. Yo creo que sí lo hay. Además me parece plausible que lo hagamos así. Complicaría muchísimo, porque además ahí sí no tendríamos fundamento legal, abrir periciales, etcétera. Y esta creo que se ha convertido ya en una práctica judicial de este Tribunal Constitucional, que creo que nos ha permitido solucionar de manera adecuada asuntos muy, muy complicados y controvertidos, y yo en ese sentido estaría de acuerdo con que se puedan hacer este tipo de cuestiones, recabar este tipo de información, pero reitero, creo que es una especie además de mayor abundamiento, porque si se quitaran de todas maneras yo estaría por la constitucionalidad de la norma. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. De cualquier modo, yo no me parece que este artículo 79 sea tan exacto, porque si ustedes lo ven a la parte final, dice siempre y cuando las pruebas sean reconocidas por la ley. Pareciera que estuviéramos ofreciendo una prueba. Lo que estamos teniendo, desde mi opinión, es simplemente eso, una opinión doctrinal como la que encuentra uno en un texto escrito, en una cuestión, o sea, ni siquiera está refiriéndose a una prueba de ninguna naturaleza. Se trata simplemente de una opinión que puede servirnos para reforzar nuestra argumentación, nada más. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Este es un tema de verdad importante. Y lo digo diferenciando lo que es la instancia de control constitucional y la instancia de carácter meramente jurisdiccional. Se ha invocado aquí el artículo 79, que en este sentido es de la mayor lógica que se puede uno imaginar en la tramitación de un procedimiento. Es precisamente de una ley procedimental de donde surge. La supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles para la Ley de Amparo es evidente que
sucede cuando, existiendo una determinada regla, esta no es lo suficientemente clara o incompleta como para suponer la necesidad de una supletoriedad, mas no para incorporar otras figuras, pues bajo esa perspectiva podríamos incorporar todas las determinantes del Código de Procedimientos Civiles y hasta la apelación cabría. Lo cierto es que solo las que son compatibles. Cuando el juzgador llega a un punto de decisión en donde la información de la sentencia no le es suficiente, tiene grandes posibilidades de obligar a que la sentencia tenga toda la información. ¿Por qué cobra lógica una determinación como estas? Porque cuando nosotros tomamos para el argumento de un procedimiento, de una sentencia, un determinado lineamiento, reflexión, orientación o consejo, ya no hay manera de que la parte a la que le llegue a perjudicar pueda cuestionarlo. ¿Por qué durante el procedimiento sí se puede y debe hacer cuando no se tienen los elementos suficientes para alcanzar la verdad legal? Bueno, pues porque al incorporarlos son la base de la sentencia que podrá ser cuestionada en apelación y a su vez está en el instrumento de control que es aquí. Y la parte a quien perjudique esa opinión, quien crea discrepar de esa opinión, bien podría aquí argumentar por qué cree que esa opinión no es la correcta. Mas si esa opinión surge en la sentencia que pone fin al juicio, ya no hay posibilidad alguna de cuestionarla. ¿Qué legitima a que un juzgador de amparo se haya dirigido a un instituto y no a otro? En materia científica hay infinidad de discrepancias en función de los institutos que analizan cada una de las ramas a las cuales pertenecen. Y bien pudo haber sido nombrado un experto que sostiene una teoría y hay 30 más que sostienen la contraria. Aquí el caso concreto fue la solicitud al presidente de la Academia Nacional de Medicina para que nombrara un experto, y ese experto vino y expresó de acuerdo a su conocimiento lo que cree que es conveniente. Pero solo tenemos la opinión de un experto y sobre esto puede haber 30 más. Lo que más importa es que si esto sucede es porque la sentencia que estamos analizando no tiene la información necesaria para poder resolver en la instancia de control. Y si no tiene la información necesaria y el órgano de control cree que la debe tener, para eso tiene las herramientas necesarias y entregará el amparo para que el órgano que pronuncia la sentencia se haga de la información que no tiene. Y esto dé la oportunidad para que aquel al que afecte pueda cuestionarla en esta instancia precisamente. Si no se acepta que esto es una decisión incontrovertible ya para la persona a la que afecta, entonces no estaría yo entendiendo en qué momento se incorpora la información que nutre la decisión de un juzgador. Coincido con ustedes que la opinión que se rindió aquí en nada nos ayuda para determinar si hay una violación al principio de taxatividad. Mucho me cuestionaría yo que un médico nos pudiera venir a decir si esta disposición viola o no el principio de taxatividad. Estamos en materias completamente diferentes. Se incorporó al expediente, sin embargo, forma parte de sus argumentos. Por ello yo expresaba que aun cuando estoy de acuerdo con el sentido, no con ello. Y además, reitero, puede ser que esta práctica se haya dado en determinados casos ante este tribunal pleno o ante las salas. Los tribunales colegiados no la hacen y cuando consideran que la información que contiene la sentencia es insuficiente, tienen el remedio específico: obligar a que el juzgador se haga o se allegue de la información necesaria para que su sentencia sea lo más claro posible, sea la verdad que todos esperamos. El asunto no se resuelve por lo que diga el órgano de control constitucional, se debe resolver por lo que diga el órgano natural. Nosotros, cuando en amparo directo decidimos algo, no damos la última sentencia. Esta, aún sin libertad de jurisdicción, regresa al órgano que juzga y hace lo que le ordena la sentencia. Por tal razón, yo sí creo que me parece que en la función de control constitucional no cabe el 79
cuando esta es una cuestión enteramente procedimental. Solo quería hacer esa aclaración, señor presidente. Gracias, señor ministro Pérez Dayán. Señor ministro Medina Mora, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Me parece que este es un tema de la mayor importancia y yo creo que, como usted lo señaló, si estamos hablando de una pericial que valora una prueba, pues no hay duda de que hay que prevenir a la parte afectada y dar vista. Pero en este caso yo creo que como jueces constitucionales estamos obligados a tener deferencia con la realidad, con los datos y los hechos que la componen. Los temas que analizamos son de la mayor complejidad. Por supuesto, no podemos asumir que entendemos y comprendemos a cabalidad cada uno. Y a mí no solo me parece legítimo y además partiendo de la buena fe pertinente, sino en muchos casos indispensable allegarse de opiniones expertas que nos pueden ilustrar respecto de los impactos y circunstancias alrededor de las cuales tomamos una determinación. Si esta afecta en particular la valoración de una prueba, no hay duda de que procedimentalmente hay que dar vista. Si esta es una instancia en la que se puede hacer eso o no, lo hemos discutido en ese tribunal pleno antes, pero yo creo que sí, se puede dar, allegarse elementos y prevenir a las partes en su caso para que manifiesten lo que su derecho convenga. Sin embargo, me parece que es nuestra obligación tener deferencia con la realidad y comprender los fenómenos respecto de los cuales nos pronunciamos de la mejor manera posible. Por supuesto que puede haber muchas opiniones científicas diversas, pero hay muchos criterios aceptados internacionalmente como las mejores prácticas respecto de lo que se denomina la mejor evidencia científica disponible. Y bueno, hace 100 años había una evidencia científica disponible que era la mejor, que es distinta de la que hay hoy, pero que me parece relevante y pertinente. Los tratamientos médicos que se utilizaban hace 15 años en la atención de la síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues son totalmente distintos a los de hoy. Y en esa lógica, pues me parece que si fuéramos a atender un asunto que tenga impacto en esto, pues ojalá nos alleguemos a la mejor evidencia científica disponible. Puede no ser impecable, si afecta la prueba y si es una pericial respecto de la prueba, no hay duda de que tendría que haber vista y prevención en las partes. De otra suerte, me parece no solo legítimo, sino me parece que es lo que ese Tribunal Pleno estaría obligado a hacer. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Medina Mora. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo manifiesto mi conformidad con esta parte del proyecto y quiero además agregar que no es la única razón, la opinión del experto, la que se da en esta parte para determinar si se cumple o no con el principio de taxatividad. El proyecto, después de que nos transcribe el artículo, a partir del párrafo 69, nos está diciendo realmente por qué razón no se necesita una definición expresa en la ley de lo que se entiende por estado de ebriedad, que es lo que se considera viola el principio de taxatividad. Se no la define y dice, bueno, pues no necesita definirla. ¿Por qué? Porque las leyes y los códigos no son un diccionario jurídico en el que tenga que decirse cada término que se utiliza, qué es lo que significa. Hay ocasiones en que de alguna manera los argumentos que se manejan sí pueden tener cierta complejidad y pues se acostumbra en el primer artículo de cada ley establecer una especie de glosario donde se van dando ciertas definiciones. Por esto se entiende tal cosa. Pero hay cuestiones que son pues hasta de sentido común en la mayoría de las ocasiones o que con el análisis a lo mejor de un diccionario bien puede entenderse cuál es el verdadero sentido de la expresión que se utiliza en determinado artículo. Entonces, en este caso concreto, pues el proyecto nos va diciendo que no se está violando este principio, hace un análisis del diccionario, nos va diciendo por qué sí es fácilmente entendible. Y es verdad que en el párrafo 76 hace alusión a la opinión del experto, pero esto es además de, no es la única razón. Ahora, el hecho de que se traiga a colación la opinión de un experto, además de las razones que ha dado el ministro Medina Mora, el señor ministro presidente, las
cuales yo coincido con lo dicho por ellos. Lo cierto es que también el artículo 14 constitucional de alguna manera nos dice que, claro, el artículo se refiere a los juicios del orden civil, pero que se ha interpretado pueden ser extensivos a todos. Dice, las sentencias deben ser conforme a la letra e interpretación jurídica de la ley, y a falta de estas se fundarán en los principios generales del derecho. Y principios generales del derecho implica una situación amplísima, que en este caso concreto también entendemos como fuentes del derecho la ley, la doctrina, la jurisprudencia. Entonces, si acudimos a la doctrina en ocasiones para poder fundamentar alguna argumentación jurídica, bueno, el hecho de que esto se haga a través de alguien que tiene la fama pública de ser experto en determinada materia, pues equivale a que acudimos a la doctrina, en que acudimos al diccionario, que acudimos a determinado texto para apoyar una argumentación que a nosotros nos convenció. No es una prueba pericial, la pericial tiene sus formalidades y para ella los peritos deben de cumplirla y satisfacerlas en los términos que establece la ley. Es simple y sencillamente una opinión que al juzgador de amparo le convenció en cuanto a sus argumentaciones y que las adopta para poder llevar a cabo la determinación que está tomando. Esto la Corte, como bien lo han mencionado, ya lo ha hecho en otro tipo de juicios y al final de cuentas sustento constitucional y jurídico existe si lo asemejamos realmente a un principio general de derecho que viene a ser algo similar a una aplicación doctrinaria del criterio de una persona que nos convence como juzgadores. Por estas razones yo estoy de acuerdo con esta parte del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Muy rápido, es evidente que este tema tenemos distintas visiones y posturas. Yo simplemente quiero mencionar sobre el debate que tenemos en el asunto, que yo comparto la conclusión del proyecto en el sentido de que el artículo que se cuestiona no es violatorio del principio de taxatividad y tampoco constituye una norma penal en blanco. Yo creo también que la obligación que tenemos todos los juzgadores de investigar, informarnos, estudiar, profundizar, abundar en los temas que están implícitos en los expedientes que tenemos bajo nuestro conocimiento, pues desde luego forma parte de nuestra obligación y del compromiso con impartir una justicia de excelencia. Yo creo que sí es distinta la circunstancia de ordenar oficialmente obtener un estudio, una opinión. También aquí yo expreso mi absoluto respeto y reconocimiento a los expertos que han intervenido en este asunto, pero la circunstancia de, por vía oficial, solicitar ese informe y luego incorporarlo al expediente de revisión para que obre en el mismo, sí tiene un aspecto procesal, desde mi punto de vista, cuestionable, desde la perspectiva, uno, pues que no hay la posibilidad de contraargumentar o contraprobar en cuanto a lo que pudiera desprenderse de él, y el segundo, la disposición expresa del artículo 75 de la Ley de Amparo, en donde se señala que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca aprobado ante la autoridad responsable, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubieran rendido ante dicha autoridad. Yo por esta razón, y incluso no quiero desde luego prolongar el debate ni convencer a nadie, pero yo creo que incluso en este caso el estudio muy bien informado que se incluye es para apoyar que los argumentos a los que se van a referir son de mera legalidad. El artículo el párrafo 74 dice: ahora bien, la determinación de que el sujeto activo se encuentre bajo el influjo de tales sustancias conforme a los grados de alcohol que se detectan en su organismo, de manera que pueda considerarse que alteraron sus funciones mentales y o psicomotrices, constituye un tema de legalidad y no de constitucionalidad que tendría que dilucidarse en el proceso penal como objeto de prueba. Y para sostener esta afirmación, que digamos sacaría del análisis necesario del recurso de revisión el tema, es en donde se hace referencia a este estudio que se obtuvo. Yo, por esa razón, también me apartaría a partir de este párrafo 75,
prácticamente a la conclusión, y me quedaría con el análisis propiamente jurídico del principio de taxatividad que concluye en el párrafo 73. En ese sentido, yo estaría a favor del proyecto en este punto, separándome de esta parte del mismo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pardo. Señora ministra Piña, por favor. Sí, gracias, ministro presidente. Sobre este punto en concreto, en esto lo que estamos analizando propiamente es la constitucionalidad de la norma. El hecho de que el ministro ponente haya considerado necesario para realizar el análisis, desde qué punto de vista podría ser constitucional o no, el haber ordenado de oficio esa prueba, porque es el examen de la constitucionalidad, no de pruebas rendidas ante las autoridades responsables. Yo creo que lo particular hizo fue dejar sentado que lo hizo en forma oficial y que obre en el expediente. Porque muchas veces, como decía el ministro Pardo, para analizar los temas de constitucionalidad, nosotros como juzgadores vamos a fuentes, vamos a libros, a peritos, para formarnos una opinión objetiva y fehaciente de el carácter constitucional o no de la norma. Y en este sentido, el ministro ponente lo hizo de forma objetiva, mandó pedir el dictamen por oficio y lo puso en el expediente. Bien pudo haber pedido el mismo oficio para formarse su opinión sin ponerlo en el expediente. Entonces yo estaría de acuerdo con esta parte. También quiero comentar que como el proyecto lo establece, porque así lo establece, las consideraciones de este asunto en particular, en la primera sala se analizó un artículo de Baja California que es por los mismos motivos, taxatividad en cuanto a la cuestión de estado de ebriedad. El proyecto cita la tesis, ese asunto que analizó el mismo tema de taxatividad de una norma de código de Baja California. Estableció ya por unanimidad de votos que no era violatorio del principio de taxatividad, y entonces este tema ya había sido motivo de análisis en la primera sala, donde se analizó una norma semejante, como el proyecto lo comenta. Yo creo que aquí, en ese antecedente, yo no integraba sala todavía, fue en 2015, yo creo que aquí el ministro ponente quiso allegarse de más elementos para determinar la constitucionalidad del precepto, y yo en ese sentido pues, estaría con el proyecto. En esta parte, bueno, también en que no es violatorio de nuestra Constitución, del principio de taxatividad, yo nada más haría un voto concurrente porque me apartaría de lo de la norma en blanco, porque yo creo que sí va en función del mismo principio de taxatividad, pero estaría de acuerdo en esta parte. En general, lo que estamos analizando, más allá de esta argumentación del proyecto respecto de la cita del experto, yo creo que lo que estamos viendo es la constitucionalidad o no del 242 respecto de esa taxatividad. Si ustedes me permiten, tomaríamos la votación. ¿Quiénes están de acuerdo en que es constitucional o es inconstitucional desde ese punto de vista como está planteado en el asunto para resolver este tema? Y desde luego, quienes no estén de acuerdo en que esta argumentación se incluya, podrán formular el voto correspondiente. Señor ministro Franco. Nada más una pregunta. Yo vengo de acuerdo con el proyecto, lo establezco desde ahora, coincido con varios de los argumentos que se han dado respecto de las opiniones que constan en el proyecto. Tendría algunos otros argumentos, pero dado el tiempo, por eso me he abstenido de intervenir. Mi pregunta va en el sentido de, porque se han mezclado, y algunos de los señores y las señoras se han pronunciado por ambas preguntas que involucran al 242. Si vamos a votar por los dos aspectos que lo involucran, o nada más por la primera parte, que fue en esencia lo que se puso a discusión originalmente. Para adelantarme, señor presidente, y obviar si ese es el caso, estaré de acuerdo en que es constitucional al analizar los dos aspectos involucrados. Pues yo pediría que lo hiciéramos por los dos aspectos, o sea,
En cuanto a taxatividad, en cuanto a principio de legalidad, nada más. Después vemos lo de la cuestión de la debida defensa, que es otro Sí, de es los otra argumentos. cosa, sí. Aparte, señor ministro Cosío. Sí, es que la página 42, señor presidente, yo había identificado, pero entiendo que están muy vinculados. En la página 29 está señalada la primera pregunta por taxatividad. En la página 42, que corre hasta la página 48, estamos hablando de norma penal en blanco. Se podrían ver las dos, creo que es bastante cercano al otro. Con todo respeto, yo considero que están íntimamente Sí. vinculadas Sí, al señor respecto, presidente. que es precisamente la falta de precisión o claridad en su texto. Tomamos entonces la votación, señor secretario, respecto de la constitucionalidad o no de esta disposición y, insisto, habrá que escuchar después si los señores ministros tienen algún voto en especial que formular. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto. Señor ministro También en Cosío. ambos temas con el proyecto. Señor ministro Ana Ramos. Igual. Señor ministro Franco A González. favor del proyecto en ambos temas. Señor ministro Saldívar Ledo de la Con el Mora. proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, separándome de las consideraciones que precisé en mi intervención. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto, nada más en cuanto al estudio de si constituye una norma en blanco, no, yo haría un concurrente. Me separo de las razones, pero estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto por la constitucionalidad en ambos temas. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Estoy con el proyecto, excepción hecha de las consideraciones que se basan en una opinión de un experto. Señor ministro Presidente Aguilar Morales. Yo estoy con el proyecto y de cualquier manera me reservaré el derecho de hacer un voto concurrente para ver cuál es la argumentación final que se plasma en la resolución. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. En el mismo sentido, para reservarme un voto concurrente. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en reconocer la validez del artículo 242, fracción primera del Código Penal impugnado, en la inteligencia de que los señores ministros Pardo Rebolledo y Pérez Dayán votan en contra de las consideraciones visibles en los párrafos 75 al 79 del proyecto. La señora ministra Piña Hernández se separa de algunas consideraciones y anuncia voto concurrente, y los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena y presidente Aguilar Morales reservan el derecho de formular voto concurrente. En este aspecto tenemos una votación definitiva respecto de este tema del proyecto. Ahora bien, como el proyecto todavía tiene los temas interesantes por delante que ya se anunciaban desde que estábamos planteando la cuestión de la procedencia, yo le sugiero que continuemos con la discusión en la próxima sesión ordinaria que tenga este tribunal y que probablemente será en enero próximo. Los convoco entonces a la próxima sesión. Tendremos, les recuerdo, sin duda lo tienen ustedes presente, el próximo martes los señores ministros presidentes, señora ministra y señores ministros presidentes de la primera y segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación rendirán sus informes anuales en este recinto. Los convoco a esa sesión para que escuchemos esos informes. Y de una vez les anuncio que el miércoles 14 habrá una sesión también solemne para escuchar el informe en general de la Presidencia, de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Levanto la sesión y los convocaré una vez terminada la sesión solemne del informe a la sesión ordinaria correspondiente ya en el mes de enero. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país
donde el Pleno analiza y resuelve un amparo directo en revisión 901/2015, específicamente sobre el estudio del artículo 242, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal, un asunto importante, trascendente en función del estudio que se realiza en el contexto de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre estos el artículo primero, 14, 16, 20, y determina en la parte conducente la situación de validez de constitucionalidad del artículo 242, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal. Ese es el resolutivo en la parte correspondiente a este análisis que establece en el orden de la constitucionalidad del artículo en cuestión, y también continúa el asunto en temas importantes respecto de lo que establece como puntos fundamentales del debido proceso y la defensa adecuada y técnica, que este estudio continuará en la siguiente sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente precisamente al estudio de este amparo directo en revisión. Es el avance que tiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta primera resolución, en el apartado correspondiente a lo que hemos comentado respecto de este Código Penal para el Distrito Federal, y específicamente el artículo 242 en su fracción primera, relativo precisamente a que esto no es violatorio del principio de taxatividad. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz Ibaje, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias. Acceso Directo Vespertino. El único espacio informativo en lenguaje de señas mexicano. De lunes a viernes, 14 horas. En este episodio de México en la Memoria del Mundo, conoce el archivo de Manuel M. Ponce, un acervo único en su género que contiene la obra completa del compositor mexicano, integrada por más de 550 unidades entre partituras autógrafas, impresas, primeras ediciones nacionales y extranjeras y fotografías. Gracias a su riqueza cultural, este archivo ha sido declarado Memoria del Mundo por la UNESCO. México en la Memoria del Mundo, segunda temporada, jueves, 20 horas. Si necesitas presentar un amparo o consultar un expediente, además de acudir a las sedes físicas del Poder Judicial de la Federación, ya puedes hacerlo en línea. www.serviciosenlinea.pjf.gov.mx es una más de nuestras sedes. Es el acceso virtual a los órganos de impartición de justicia. Accede y tramita desde una tablet, celular o computadora. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. A 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, llega a la pantalla del canal judicial El Quijote, una galardonada serie que cuenta de principio a fin las andanzas del caballero de la triste figura.